Buenas noches. Disculpen la demora, algún problema del sistema. Esta noche nos honra con su presencia el doctor José Luis Silvestre Cortés, quien va a desarrollar el tema Principios Constitucionales, Control Constitucional en el Perú y Derechos de Participación y Control Ciudadano. Por favor, un fuerte aplauso para el doctor José Luis Silvestre Cortés. Buenas noches, colegas y estudiantes presentes. Dentro de los temas del diplomado es muy importante empezar por tener muy claro cuál es el actual ordenamiento jurídico, cómo se mueve, de qué manera se entiende el derecho actualmente, o cómo lo entienden los tribunales de justicia, y cómo lo entiende el máximo órgano de justicia, que es el Tribunal Constitucional. Alguna razón debe existir para que por ejemplo, el caso de las regalías mineras haya llegado al Tribunal Constitucional, ¿no? ¿Y cómo lo resolvió el tribunal? O el tema de la cese trofa del himno nacional. O por qué una persona que tiene un negocio puede reclamar en contra de la municipalidad si le cierra su negocio. O sea, de un tema particular hasta los temas más importantes y más generales del país son o tienen un matiz constitucional. ¿Por qué todas las disciplinas jurídicas están impregnadas del matiz constitucional? Debe haber una razón, ¿no? Un porqué. No se les ha ocurrido a los jueces de un momento a otro, tampoco al Tribunal Constitucional. Algo sucedió, algo debemos entender primero. Y quizás una de las razones jurídicas para tratar de entender el porqué todas las disciplinas jurídicas, todas las materias jurídicas están impregnadas del matiz constitucional, sea tratar de explicar estos dos conceptos que están allí: el Estado de Derecho y el Estado Constitucional de Derecho. Son dos concepciones que se ven en teoría del Estado y también se ven en materia constitucional. Van a ver ustedes que a partir de estas ideas que están allí se van a poder entender todas las razones por las cuales el tribunal o el TC resuelve de una u otra forma. El Estado de Derecho es el concepto que normalmente escuchamos repetir a los ministros de Estado, al presidente de la República, al director de la Policía Nacional del Perú, ¿no? Cuando existe una toma de carretera, cuando hay protestas, ellos dicen: no se va a permitir actos de violencia, ¿no? Se va a hacer respetar la ley porque este es un Estado de Derecho. El Estado de Derecho se sustenta en la ley. Y esa idea de que la ley es lo más importante tampoco es una ocurrencia de un momento a otro. Tiene su razón de ser. En las primeras sesiones, el doctor Palomino Manchego, me imagino, les habrá explicado ese tema, pero de forma sencilla es lo siguiente, ¿no? Para evitar el abuso despótico de los monarcas, y creyendo ellos ser una representante de la divinidad aquí en la tierra, pues los teóricos de la Ilustración empiezan a pensar que eso no es correcto, que el poder no viene del cielo, el poder debe venir del raciocinio, del pensar. O sea, la persona humana con su poder de imaginación, de pensar cosas, es el verdadero poder. En consecuencia, no podemos estar sujetos a una sola persona, sino todos. Cualquier persona podría ser el gobernante. Entonces se van surgiendo algunas ideas, ustedes lo han plasmado, lo han escuchado en este tema de los postulados de la Revolución Francesa, ¿no? Libertad, igualdad y fraternidad. Igualdad en el sentido de que cualquier persona puede llegar a ser gobernante. Fraternidad de que formamos un conjunto social que nos debemos derechos y tendremos obligaciones. Y somos libres respecto a adquirir, sobre todo a poder contratar libremente, ¿no? Libertad de contratación, libertad de no ser detenido por unas razones específicas que señale la ley. Esos postulados marcan lo siguiente: bajo esa égida se va construyendo una suerte de teoría del Estado, ¿no? En consecuencia, si todos somos iguales, cualquiera puede ser representante, cualquiera puede ser gobernante. ¿Cómo hacemos? ¿Todos podemos gobernar? No, tenemos que reunirnos, tenemos que hacer esa suerte de contrato social de Rousseau. Entonces, los mejores representantes se reunirán hoy día un congreso, en una asamblea legislativa, en una asamblea nacional, y allí reunidos deliberarán, razonarán respecto a los intereses de un Estado, ¿no? Ahí están los mejores representantes. ¿Y cuál es la expresión
mejor de sus pensamientos, sus ideas, pues se va a plasmar en un documento escrito, lo que se denomina una ley escrita. Entonces, si la expresión mejor de ese pensamiento es la ley, y quienes los elaboran son los representantes del pueblo, pues es lógico pensar que esa norma es la más importante, ¿no? Es la razón de ser. Y empieza ese estado legislativo, que la ley es lo más importante. Tan importante es la ley que en el Código Civil de 1804 se establece, por ejemplo, que el contrato es ley entre las partes. Se establece, por ejemplo, que los magistrados no pueden hacer algo diferente a lo que dice específicamente la ley, ¿no? Es lo que ustedes conocen como que el juez solamente era boca de la ley. No podía pensar mucho, solamente tenía que aplicar la norma. Estas y una serie de razones llegan a determinar que una forma de impedir la arbitrariedad de los gobernantes es que se respete la ley. Con esa intención se hizo. Esa es la razón de ser. Entonces, para que un Estado se considere moderno, era un Estado respetuoso de la ley. Pero este Estado de Derecho, teniendo como baluarte o razón de ser la ley, empieza a ser erosionado por algunas razones que ven ustedes allí. Hay razones de orden histórico-social, razones legales. Las razones están en función a, entre comillas, destruir las características allí señaladas. ¿La ley qué es? Tiene muchas características. Las principales es general, ¿no? Y es abstracta. Tiene más características, pero no sirve en ese momento que la ley es general, es decir, de obligatorio cumplimiento, ¿no? Es abstracta. A cada supuesto hecho, una misma consecuencia jurídica, ¿no? Bajo esas características, la ley se va eligiendo en una norma súper importante. Pero ¿qué ha pasado? Por unas razones legales. La norma ahora general ya no es, ¿no? Ahora se hacen normas sectoriales. Hay normas del gobierno nacional, del gobierno regional, del gobierno municipal. Entonces, las normas generales ya no tanto lo son. Ahora existe frente a lo general las normas sectoriales. Y luego, por ejemplo, hay una ley, la ley del FOXUR, esa ley de reconstrucción de la zona afectada por el terremoto del 15 de agosto del 2007, que es específica, ¿no? Un sector específico. Frente a lo abstracto, es decir, cada supuesto de hecho le corresponde una misma consecuencia jurídica, surge, lo que nosotros hemos estudiado en la universidad, las excepciones, ¿no? Por ejemplo, el impuesto predial, supuesto de hecho, ser propietario, consecuencia jurídica, para el impuesto, pero hay excepciones de algunas personas que no van a pagar el impuesto. Entonces, las características de la ley empiezan a ser erosionadas. Eso es un punto de vista legal nada más. Quizás haya razones más poderosas, que son las razones de orden histórico-social, o razones políticas. Y estas, poniendo por ejemplo a Alemania, podremos citar solamente con ejemplos didácticos. Hay una norma por la cual el Congreso alemán autoriza que el Ejecutivo se endeude. ¿Para qué? En la Segunda Guerra Mundial. Para tener mayor armamento bélico, ¿no? Mayor liquidez y tener un mayor poderío bélico. Esa norma es autorizada por el Congreso. Si el Congreso autoriza y el Estado, el Poder Ejecutivo cumple, es un Estado de Derecho, ¿no? Respetuoso cumplimiento de la ley. Pero hay otras normas, también sustentadas en la ley, que son más terribles y más nocivas. Por ejemplo, esa ley que señalaba que grandes sectores de la población alemana podían ser trasladadas, podían ser movilizadas de un lugar a otro. Tenía una finalidad la norma, era proteger al pueblo alemán de la influencia nociva de culturas foráneas o extranjeras. Un eufemismo, ¿no? Porque lo que realmente perseguía era la segregación racial, ¿no? Y la ley, además, en la forma que estaba redactada, permitía que las personas luego fueran eliminadas. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, este concepto de Estado de Derecho es hartamente cuestionado y controvertido. No se puede considerar la ley como el frente normativo más importante, porque en muchos casos, cumpliendo la ley, no se respetan los derechos fundamentales de las personas. En nuestro país, por ejemplo, a raíz del fenómeno terrorista, se vivía casi todo el territorio nacional estaba bajo estado de emergencia, ¿no?
todo el Perú en estado de emergencia. Después, para combatir el terrorismo, se dieron unos decretos legislativos antiterroristas, que lo que hacían era, en ese momento se entendía que era lo correcto, ¿no? Procesar a los terroristas bajo el proceso ordinario de instrucción o juicio oral son años de años, ¿no? Mientras tanto, estas personas pues, ocasionaban muertes, ¿no? Miles de muertes. Entonces, se establece un proceso sumario, ¿no? Se traslada el procesamiento a la justicia militar, ordenado jueces sin roces. Pero un proceso largo, amplio, es reducido, digamos, entre comillas, a la mínima expresión. Cuando un proceso es reducido de esta forma, ustedes saben por el tema del proceso, ¿qué pasa? Los plazos se reducen, la posibilidad de defensa también. Entonces los errores que a lo largo de los años se pueden dar, se van a hacer más visibles en este espacio pequeño. ¿Cómo podemos advertir los errores? Porque mucho tiempo después, el gobierno de Fujimori estableció, recuerdan, la comisión de indultos, ¿no? Y miles de personas, luego de revisar los expedientes, fueron encontradas inocentes. Entonces, siempre hay la posibilidad del error humano, ¿no? Justamente el sustento filosófico, los medios impugnatorios, es el error, que tiene que ser corregido, que puede ser corregido. ¿Qué pasaba si nos preguntamos con el Perú respecto a ser un Estado de Derecho? Podríamos decir que sí, porque los decretos legislativos antiterroristas fueron autorizados por el Congreso, ¿no? Recuerdan ustedes, para que un decreto legislativo sea válido, ¿qué requiere? Ley autoritativa, ¿no? Materia y contenido. Y esos decretos cumplieron con esos requisitos. Por lo tanto, dentro de un Estado de Derecho, el Perú era un Estado de Derecho. Entonces, esta conceptualización se ha ido dejando. Se ha ido dejando porque se considera que no es lo correcto. Porque solamente respetar la ley, reitero, posibilita que los derechos fundamentales sean afectados. Pero eso estaba en la Constitución del 79, ¿no? Sin embargo, lo que estamos hablando ha pasado mucho después, el 90, 92, hasta el año 2000, hasta el año 2001. Acá podemos decir, hay un corte en el ordenamiento jurídico nacional. Sucede algo importante en el país. Algunos recordarán el tema de la destitución de los magistrados del Tribunal Constitucional. Eso sucede en el año 98. Tengan presentes esos datos. Muchos de acá, me imagino que lo que escuchan en su diplomado lo replicarán a otras personas, a sus estudiantes, a sus compañeros, ¿no? Entonces, hay algunos datos absolutamente importantes. Por ejemplo, el concepto que está ahí en el ECRA, que dice Estado Constitucional de Derecho, no es una invención mía, ni lo pongo porque se me ocurre. Lo pongo porque el máximo órgano constitucional del país así lo señala. Digamos por qué. En el 98 son destituidos los magistrados. ¿Por qué razón? Porque algo que hoy día nos parece súper sencillo. La Constitución señalaba que Fujimori no podía postular nuevamente. Como la mayoría de la población pensaba que sí, y el partido político también, entonces, siempre dentro de la idea del Estado de Derecho, ¿qué hacen los congresistas? Bueno, si nosotros somos los representantes del pueblo, vamos a interpretar auténticamente lo que es la Constitución. Entonces vamos a decir en la ley que sí puede postular. Es súper sencillo, ¿no? La Constitución dice no, la ley decía sí puedes postular. Hoy día ustedes, con sus conocimientos básicos de derecho constitucional, fácilmente la respuesta sería pues que la norma es inconstitucional, ¿no? Sin mayor problema. Pero en el año 98, el sentimiento constitucional peruano era diferente. La mayoría de la población aprobaba que postulara nuevamente. Entonces, las protestas en contra de esa ley eran realmente mínimas. Los medios de comunicación estaban a favor de la ley. ¿Quiénes protestaban? Como normalmente sucede acá en el país. Los estudiantes de San Marcos, de la UNI, de la Católica, y algunas ciudades importantes que a veces olvidamos en el desarrollo político e histórico de nuestro país. Arequipa y Cusco, que son las ciudades que normalmente no están de acuerdo con las decisiones del gobierno de turno. Fuera de ello, la mayoría estaba conforme con esta situación, con la ley, o sea, sí podía postular. Pero el Colegio de Abogados, importante, presentó una demanda en contra
de esta ley de interpretación auténtica. ¿Y qué sucedió? Hacerlo bien sencillo. Eran 7 magistrados que se requerían 6 votos conformes para que la norma sea derogada. Pero no eran 7. De los 7, 4 decían no, pero participaban de la idea generalizada. ¿No? ¿Qué postule? ¿Qué problema hay? Hace un buen gobierno que continúe, ¿no? 3 no coincidían con esa pretensión. Pero con 3 votos podían derogar la norma. No podían derogar la norma porque necesitan 6 votos. Entonces pensaron un poquito, y lo que ustedes saben ahora, ¿qué poder tienen cualquier juez de la República? Tienen el poder del control difuso, es decir, de inaplicar una norma. Entonces, los 3 magistrados pensaron, no podemos derogar la norma, pero voy a actuar como juez, como cualquier juez de la República. ¿Qué puedo? Inaplicar. Entonces, los 3 reunidos firmamos la sentencia para que sea inaplicable al presidente Fujimori esta ley. Imaginemos, solamente les decía al inicio, los datos acá precisos no van a ser, ¿no? Estamos en una disertación. Yo quiero que queden algunas ideas fijadas. Imaginemos que esa norma se dio un viernes. El viernes se dio la sentencia, se dio la sentencia. El sábado se reunieron los congresistas, la mayoría, el lunes presentaron la acusación constitucional, el otro viernes los magistrados ya no eran magistrados, habían sido destituidos. Entonces, presten atención a ello. Lo que sigue es que 98, 99, 2000 y 2001, el Tribunal Constitucional no funcionó con sus miembros completos. Por lo tanto, con un sentido sencillo y común me puedo dar cuenta que una norma en contra, una demanda en contra del gobierno no podía tener ningún resultado final ni positivo, ¿no? Porque no estaban completos los magistrados. Cuando retornan los magistrados el año 2001, por la sentencia de la Corte Interamericana, empiezan a elaborarse las sentencias bajo ese concepto que ustedes ven, Estado constitucional de derecho. Cualquier tema que el tribunal empezaba a tratar, didácticamente empezaba diciendo, ciudadanos peruanos, vamos a dejar la conceptualización del Estado de Derecho y vamos a tratar de consolidar una teoría donde la Constitución sea el marco normativo referencial. Eso significa un Estado constitucional de derecho, pero no en la forma lírica que podría tener al 79, incluso en el 93, sino que sea concreto, que sea tangible. Y a partir de ahí, las sentencias empiezan a verificar todos los aspectos de la realidad nacional, ¿no? Todos los temas que a nosotros se nos puede ocurrir. Aquí hay un cambio enorme, trascendente, a partir del año 2001, con las sentencias que expide el tribunal, en todas las materias. Habrán acá algunas personas, algunos profesores, que digan materias como derecho civil, tributario, y todos empezamos. Yo enseño derecho civil, contratos, reales y obligaciones. No hay forma de que empiece mi curso sin que una sesión o 2 sesiones empiece por el tema constitucional. Profesor, ¿pero para qué? Profesor, eso no estamos viendo. Es que tú puedes tener tu concepto muy informado en materia civil y obtener una sentencia final de la Corte Suprema y pierdas. Puede ser que pierdas, ¿no? ¿Qué haces? Se supone que se terminó todo tu esfuerzo jurídico, pero no. Ahora nosotros sabemos que si un tema, si un concepto, si un derecho es fundamental, todavía puede ser cuestionado, controvertido. Hay una tabla de salvación, que es presentar un amparo contra la resolución judicial, incluso de la Corte Suprema de la República. Entonces, sí importa que un derecho sea derecho fundamental. Sí interesa que un tema sea constitucional, en la práctica, más allá del tema teórico, en la práctica sí interesa. Entonces, esa es la razón por la cual los temas de derecho en general tienen que empezar necesariamente por esta explicación. El máximo órgano de resolución jurisdiccional en el país señala y afirma que lo que quiere plasmar en el país es un Estado constitucional de derecho, es decir, donde el concepto normativo fundamental, la función, sea no solamente lírico, sino concreto y tangible. Este resumen, según Gustavo Sarabelsky, es una suerte de mutación genética. Jurídicamente eso es lo que ocurrió. Entonces,
ya esta parte ustedes ya conocen bien. La Constitución en consecuencia se erige ¿en qué? En la fuente de fuentes del derecho. Es y tiene una doble naturaleza la Constitución, y una naturaleza como norma política y una naturaleza como norma jurídica. Veamos por aquí, que es lo que realmente me interesa explicar. Bien. Constitución como norma política, Constitución como norma jurídica. Como norma política, la mayoría lo estudiamos en el pregrado, ¿no? Distribuye los poderes, limita los poderes. A cada poder le encarga su respectiva función. Sin embargo, esta clásica división de poderes, según nuestra Constitución del 93, tiene algunos reparos importantes, porque existen algunos organismos constitucionales autónomos que también tienen participación en la vida jurídica, sobre todo y principalmente el Tribunal Constitucional, que sin ser poder del Estado, jurídicamente tiene mayor poder que lo que ustedes ven como poderes tradicionales. El poder legislativo legisla, dicta leyes. Sabemos nosotros, un conocimiento básico, que si la norma es contraria a la Constitución, puede ser derogada por el Tribunal Constitucional. El poder, entonces, lo que hace el Poder Legislativo puede ser anulado. Luego, ¿el Poder Ejecutivo dicta normas? No es su función. No es su función. Excepcionalmente lo hace. ¿Cuándo? Cuando dicta decretos legislativos o decretos de urgencia. ¿Qué normas tienen? ¿Qué naturaleza esas normas? Normas con rango de ley. No son leyes, pero tienen las características de la misma, de los efectos de la misma, ¿no? Normas con rango de ley. Entonces, si son normas con rango de ley, ¿qué se les puede hacer? ¿Se les puede cuestionar? ¿Se les puede controvertir? Claro, pues son normas con rango de ley, también pueden ser pasibles de demanda de inconstitucionalidad, Tribunal Constitucional, que podría también derogar las normas. ¿Y el Poder Judicial? ¿Hay alguna relación entre el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial? También la hay. Claro, a partir de entender que una resolución judicial puede afectar derechos fundamentales, se abre la puerta de la justicia constitucional, ¿no? Y si el tema es penal, un habeas corpus. Todos los demás temas, amparo contra resoluciones judiciales, ¿no? Y se seguirá ahí discutiendo el tema. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Y el tribunal anula las resoluciones del Poder Judicial si las ha hecho, ¿no? El caso de Juliana Yamoja, por ejemplo, nula la sentencia. El caso del arzobispado con la Universidad Católica, también. Anula laudos arbitrales también ahora. Entonces, el TC, sin ser poder, tiene mayor poder jurídico que el resto. Puede anular las decisiones de esos tres poderes. Por esa es la razón de ser que nosotros, colegas abogados, estudiantes, tenemos que revisar necesariamente la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que en casi todos los temas, por no decir todos los temas del derecho, ya tiene una respuesta o ya tiene un punto de vista. Incluso el tribunal ve los temas de procesos competenciales, ¿no? Es decir, los problemas entre los poderes. Hay una demanda muy conocida entre el Poder Ejecutivo versus el Poder Judicial. Recuerdan el caso de los tragamonedas y casinos. Luego lo vamos a ver con más calma. Lo que hemos visto, la función o norma política, es un concepto que de alguna u otra forma lo hemos escuchado en pregrado. Lo nuevo, lo trascendente, lo que no nos podemos olvidar hoy día es entender que la Constitución es norma jurídica. ¿Qué significa ello? Que es parámetro de validez. Es una medida. Sirve para determinar si una norma del Poder Ejecutivo, si una ley del Congreso, si una resolución judicial, si una resolución de Indecopi, de registros públicos, es o no válida. Si los actos particulares son o no son válidos. La medida para saber si un acto de un particular, si un acto de un funcionario del Estado, si un poder del Estado es válido, es la Constitución, es la medida, es la plantilla. Tengo que
revisar y analizar el acto, la norma, y ponerla en la plantilla constitucional. Ese esquema es el esquema más sencillo, el más facilito. El más sencillito es el que está allí. La Constitución como norma jurídica es parámetro de validez. La plantilla válida de la constitucionalidad en el país. ¿Qué hago? ¿Qué reviso? Reviso los dos aspectos, los dos parámetros, formal y material. El análisis más sencillo es ver una ley, una norma con rango de ley. ¿Qué hago la norma? La reviso, le hago una chequeada, la primera aproximación al derecho es la aproximación literal, no gramatical, leer la norma, ver la formalidad. ¿Cómo yo sé si la norma es válida? Primero veo el aspecto formal. Si la norma en su elaboración ha seguido el procedimiento que establece la Constitución. Eso es fácil. Agarro la Constitución y veo formación y promulgación de las leyes. Proyecto de ley, comisión dictaminadora, pleno del Congreso, promulgación. Eso es algo sencillo, eso está en la Constitución. Pero hoy día, que los tiempos avanzan y las necesidades del pueblo también, ya no solamente voy a necesitar las normas internas. Por ejemplo, en el caso del decreto legislativo de Bagua, sobre las tierras en la zona de la selva, si recuerdan ustedes, se iba a presentar debido a esta situación que es la muerte de las personas y de los policías, se iba a presentar una demanda en contra de ese decreto legislativo. Pero antes de eso, el gobierno lo dejó sin efecto. Pero, si se hubiera presentado una demanda en contra de esa norma, desde el punto de vista formal sería inconstitucional. ¿Por qué? Porque yo tengo que ver si es que son temas que tratan sobre tierras de los nativos, las comunidades campesinas, tenía que ver el convenio OIT 169, y ahí señala una formalidad. Si tengo que ver algún tema relacionado con ellos, tenía que pedirles ¿qué cosa primero? La consulta y su aceptación. O sea, formalmente, este decreto legislativo era inconstitucional, ¿no? O sea, la formalidad es algo que se reduce a establecer las formalidades que establece la elaboración de una norma. El otro tema es harto importante, muy importante. Reviso una norma. ¿Cómo yo sé si la norma es inconstitucional? Desde el punto de vista material. ¿Qué es lo material? La realidad, lo que yo veo, lo concreto de la vida. El parámetro de ley material significa que la norma analizada debe respetar tres conceptos. Estos conceptos, en palabras de quien les habla, es, digamos, el contenido esencial de la Constitución, ¿no? La parte más importante de la Constitución, el núcleo duro, el contenido esencial de la Constitución. Esos tres conceptos no hay forma que se puedan dejar de lado en cualquier escenario jurídico. Derechos fundamentales, valores constitucionales y principios constitucionales. Los derechos fundamentales, que ustedes también lo conocen como derechos humanos, como derechos constitucionales, la terminología tiene una razón de ser. El tribunal utiliza, fuera del hecho de que sea la terminología utilizada en la Europa continental, es para quitarle ese tinte político que tenían las demandas que presentaban los terroristas en contra del Estado, ¿no? Que reclamaban sus derechos humanos. Entonces, se empezó a utilizar la terminología de derechos fundamentales. Además, para expresar que lo que protege es un principio de derecho, la dignidad humana, la persona humana. El centro de todos los derechos jurídicos es la persona. Y bajo ese concepto se utiliza la terminología de derechos fundamentales. De este derecho fundamental surge un principio, el principio pro hominem. Es decir, el principio de que en la vida real, en la vida jurídica, lo más importante es la persona humana. Es el centro de todo. Miren, piénsenlo así. Por ejemplo, ¿recuerdan el caso del general Chacón? Hay personas acá que sepan penal y van a decir, pero eso es terrible. ¿Cómo han podido a una persona, sin saber si es o no responsable del delito, excluirlo del proceso penal? No, como que no le corresponde. Lo que hace el tribunal es cierto. Este señor no sé si es o no responsable.
el carácter punitivo del Estado no se ha puesto en práctica. Hay personas también perjudicadas, ¿no? Porque el delito de peculado pues afecta a todo el Estado, ¿no? Hay cosas que están afectando a las personas en la sociedad, pero hace su suerte de ponderación, que más adelante vamos a explicar, y dice, mire, por encima de todo, más importante es la persona. Así que ese señor, a pesar de que yo no sé si eso no es responsable, si eso no es un delincuente, lo voy a sacar del proceso. ¿Qué están aplicando en ese caso? El principio pro hominem. Más importante que cualquier tema de derecho es la protección de la persona. No nos puede parecer, cierto, muchas personas no nos puede parecer, pero para darnos cuenta, todo gira en torno a la persona humana, al principio pro hominem, es un principio derecho de la dignidad humana. Y sobre los derechos fundamentales podemos agregar algo más, encontrarle su razón de ser, su naturaleza. ¿Qué son los derechos fundamentales? ¿Cuál es su esencia? ¿Son absolutos o son relativos? Es una pregunta importante, realmente importante. Como estamos avanzando y avanzando, digamos, no les voy a demorar ahí mientras van pensando, pero hay dos posiciones. O son absolutos, es decir, siempre tienen que ser respetados, porque es la razón de ser de todo el derecho, o no. Si siempre se respetan, son absolutos. Si a veces se respetan, en algunas circunstancias se dejan de respetar, serán relativos. ¿Cómo define esa situación? Como ustedes deben saber, lo más importante no son las normas, lo más importante son los hechos de las personas. Lo que le pasa a la persona es lo más importante, para eso estudiamos derecho, para tratar de solucionar los problemas de las personas, no tanto de las normas. Entonces veamos, de los derechos que nosotros conocemos, en el artículo 2, veamos el derecho a la vida. Es el más importante, ¿no? La razón de ser. Aquí estamos, somos en presencia activa, concreta, ¿no? No somos un sueño, no somos fantasmas, no somos personajes de la película de los otros, o sea, sí existimos acá, sí existimos. Entonces el derecho a la vida es lo más importante. Entonces analicemos si el derecho a la vida es absoluto o relativo. Entonces vamos a encontrar que en el artículo 140 de la Constitución aparece la pena de muerte. Pero uno va diciendo todo, pero eso no se aplica porque estamos en el Pacto de San José de Costa Rica. Ya está bien. Ya. Entonces, otro ejemplo. ¿Qué más existe que pueda afectar la vida de una persona? El aborto terapéutico. ¿Qué más existe? Algo más cercano. Algo que nosotros sí podríamos hacer en la vida diaria, en la vida concreta. La legítima defensa. Podemos eliminar la vida de otra persona en legítima defensa. Entonces, ¿qué pasó con el derecho a la vida? Que en algunas cosas puede ser dejada de lado. ¿Qué le pasa entonces a ese derecho fundamental? Puede ser en algunas circunstancias limitada, puede ser restringida. En consecuencia, naturaleza jurídica de derechos fundamentales es relativa. Es relativa. Si eso le pasa al derecho más importante que es la vida, ¿qué le pasará al resto de derechos? A todos les va a pasar lo mismo, todos pueden ser restringidos en su ejercicio. La libertad, motivos, resolución judicial debidamente motivada y encontrarse en flagrancia. Entonces, a todos los derechos fundamentales pueden ser restringidos y limitados. En consecuencia, su naturaleza es relativa. Luego, ¿qué más pasa con los derechos fundamentales? ¿Qué otra cosa podemos hablar de ellos? ¿Dónde los encontramos? ¿Dónde estarán? Recordando nuestros derechos reales, ¿recuerdan los derechos reales? Tenían una naturaleza, ¿eran números clausus o números apertos? ¿Recuerdan? Números clausus es que solamente son estos, números apertos que la lista está abierta. ¿Cómo eran los derechos reales? Clausus, ¿no? Solo son derechos reales lo que dice el Código Civil y alguna ley que las desarrolla. Y los derechos fundamentales están en el artículo 2, ¿no? El artículo 2 de la Constitución. ¿Solamente son esos? Pueden ser más. Pueden ser más, ¿no? Están en el artículo 2, están lo de la jornada laboral de las 8 horas, está más adelante, y también están los tratados internacionales. ¿Se pueden crear nuevos derechos? También se pueden crear, ¿no? Por la cláusula tercera de la Constitución, se pueden crear nuevos derechos. ¿Existen nuevos derechos? Existen, ¿no? El derecho a la verdad. Recuerda, el derecho a la verdad. ¿Qué más?
el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. El derecho a la verdad, ¿saben qué? ¿Recuerdan qué sentencia? Genaro Villegas, ¿no? El estudiante de la Universidad de Piura, que salió con rumbo a su trabajo y lo detuvieron y nunca más apareció. ¿Qué dijo el tribunal? Todos los derechos tienen una doble dimensión, subjetiva y objetiva. ¿Qué nos interesa? Que esa persona, los familiares tienen el derecho a saber dónde está su familiar detenido o desaparecido. Y la sociedad tiene la obligación de sancionar a los responsables. Es una explicación sencillísima y facilita, breve, de derecho a la verdad. ¿Qué más? Nuevos derechos. Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. En el caso Rubén Apaza. Este señor estaba enfermo, requería su DNI. Entonces, ¿qué hizo? Cuando no podía, le dijo a su hermano que vaya a tramitar su DNI, ¿no? Entonces el señor fue a la RENIEC y grandote hizo una visita y dice, el trámite es personal, ¿no? Bueno, insistió. No, le dijeron, señor, pero no se da cuenta, dice bien grande, el trámite es personal, no le podemos atender. Y reclama administrativamente y toda la misma respuesta, señor, el trámite es personal, no lo podemos atender. Y presenta un habeas corpus, ¿no? Y el tribunal, al final, porque normalmente así sucede acá en el país todavía, el TC interviene y el Poder Judicial tiene las posibilidades de resolver los casos constitucionales, claro, ¿no? Pero no lo hace en la cantidad que nosotros desearíamos. Al final lo hace el Tribunal Constitucional. Entonces el tribunal dice que tener el DNI es necesario para que una persona pueda acreditar su persona en la sociedad. Y luego otro derecho fundamental, el derecho al agua potable. Ya se ha creado ya jurisprudencialmente. Este es un caso civil. ¿Recuerdan ustedes? A ver, más o menos lo siguiente. ¿Qué pasa con los contratos entre las partes? Se tienen que cumplir, tienen que respetar, ¿no? ¿Sí? Eso lo sabemos. Entonces, una señora vive en un edificio, cumple con el pago del agua, pero los demás vecinos no. Al final se acumulan las deudas de 3, 4 meses. Se apaga, avisa, notifica, al final les corta el agua. La señora va a reclamar y dice, señor, pero yo estoy al día. Ah, señor, lo que pasa es que en el contrato de prestación de servicios se señala que si todo el conjunto habitacional tiene, digamos, 3 meses de deuda, se corta el servicio a todos. Pero ¿cómo va a ser eso? Es imposible, dice la señora. Entonces la explicación jurídica, ¿qué cosa es? ¿Recuerdan ustedes las cláusulas generales de contratación? Se supone que han sido revisadas por la autoridad competente, entonces es un contrato, el contrato es válido. Ese señor tiene que cumplir. Su reclamo no es atendido. El tribunal también interviene en ese caso. Y vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué era la ley? Es una norma jurídica pública, ¿no? Los particulares, ustedes pueden crear normas. ¿Podrán hacer eso? ¿Posible? Fuentes del derecho, recordamos, las fuentes del derecho. Las fuentes del derecho, la ley, la jurisprudencia, la doctrina. Los particulares crearán normas. Recuerdo un ratito, ¿qué es la norma? Regulación de conductas. Entonces, si entre particulares nos prestamos dinero, ¿qué estamos haciendo? Señalando fechas, forma de pago, estamos hablando de la conducta. Entonces los particulares también podemos crear normas, solo que de naturaleza privada, ¿no? Norma jurídica privada, que son los contratos. Entonces, otra persona, otro ente podría dejar sin efecto ese contrato. Parece que no, eso no es posible. Entonces el tribunal, ¿qué hace? Hace la siguiente apreciación jurídica. La ley es una norma jurídica pública. El contrato es ley entre las partes. Es una norma creada por los particulares. Yo no lo puedo eliminar, no lo puedo derogar porque los particulares lo han hecho. Pero ¿qué puedo hacer? Igual que con la ley, ¿qué le podría hacer? ¿Qué hizo el tribunal a la ley para que postule Fujimori? La inaplicó. Entonces, ¿qué es el tribunal? Yo no puedo anular ese contrato, pero puedo inaplicar la cláusula que señala que
una persona, a pesar de estar pagando su agua, su servicio de agua, se le corta, ¿no? Esa cláusula es inconstitucional. Y luego aprovecha el caso para señalar que todos tenemos derecho fundamental al agua potable, ¿no? Que es algo vital para la subsistencia. Entonces ya se ha creado jurisprudencialmente. ¿Qué se va a hacer en estos días o en estos meses? En todo caso, ¿qué se va a hacer? Se va a positivizar nada más. ¿Y eso por qué? Porque en el chip de la mayoría de personas que estudiamos Derecho, en el chip de la mayoría de las personas, magistrados o personas que tienen autoridad en el país, siguen todavía en qué mundo del derecho, en el Estado del Derecho, ¿no? Donde lo más importante es la ley. Se tiene que ver, que diga, este es un derecho fundamental. Pero ustedes, que ya están en otra dimensión del derecho, saben que ese derecho ya ha sido creado, ya existe ya. El artículo 3 señala que se pueden crear nuevos derechos fundamentales, y ha sido creado. Todo eso podemos decir de los derechos fundamentales, y muchas cosas más que en este momento va a resultar corto por el tiempo. Lo que más tenemos, valores constitucionales. ¿Qué valor? El valor primero, la razón de ser de estar acá sentaditos a esta hora del día. El valor justicia, ¿no? La razón de ser, si no estuviéramos acá. Juramos, muchos de ustedes que están acá, oramos causas medias. Defendemos causas justas. La razón de ser, la justicia. Pero hay más. ¿Qué más hay? Valor tolerancia, valor respeto, valor que sí se utilizó en la sentencia del tribunal, valor solidaridad. El valor solidaridad es un valor, digamos que es el moderno postulado de la Revolución Francesa de la fraternidad. Hoy se llama solidaridad. ¿Se aplica? ¿No se aplica? ¿Chiste? ¿Gracia? ¿Qué será? Es algo concreto. ¿Dónde se aplicó? A ver, en el caso de las regalías mineras. Sí, bien facilito. El gobierno de Toledo, la ley de regalías mineras, ¿quiénes reclaman? Los empresarios mineros reclaman. Dicen, señores del tribunal, aquí todos los reunidos somos empresarios de diferentes rubros. Sin embargo, ¿qué ha hecho el gobierno? A las personas que están aquí al lado, a este lado extremo, este lado, que son 4 personas, a estos 4 nada más, se nos ha puesto las regalías mineras. Los que están atrás también son mineros, pero como son pequeños empresarios, a ellos no se les ha impuesto esta contribución. Y todos los que están por acá, que también son empresarios, no tienen esa contribución nociva, enorme. Solo a nosotros 4. ¿Eso qué afecta? Dicen los empresarios. Simple vista. ¿Qué derecho? A la igualdad. Derecho fundamental a la igualdad. Y si eso tiene que ser protegido, además, dicen, se afecta el derecho a la libertad de ejercicio empresarial, el derecho a la libertad de contratación, el derecho a la propiedad, porque sus ingresos están siendo una suerte de confiscados. Desde ese punto de vista parece que ellos van a tener razón, ¿no? Porque los derechos fundamentales, varios, han sido afectados. ¿El tribunal qué dice? No solamente funciona acá en el país los derechos, también funcionan los valores y los principios. En consecuencia, los valores que tienen una raíz axiológica también tienen que ser respetados. Y hace el siguiente pensamiento. Dice, a ver, es cierto, todos aquí son empresarios, pero de todos los que aquí presentes, empresarios, ustedes 4 son los que tienen mayores ganancias. No solamente son ganancias exorbitantes. En consecuencia, aplicando el régimen económico de la Constitución, economía social de mercado, lo que se obtenga siempre está impregnado del interés social. En consecuencia, sus ingresos que ustedes obtienen van a tener que compartirlo con los demás ciudadanos. Pero ¿cuál es el soporte jurídico de esa decisión según el tribunal? El valor solidaridad. Y así se resuelve el caso. Y se puede pensar, pero ¿cómo? ¿Así ha sido? Claro que ha sido así. Miren, luego, ¿qué sucede con el gobierno del presidente García? ¿Qué se iba a poner? Un impuesto a las sobreganancias mineras. ¿Qué hicieron los empresarios mineros? Ellos se ponen, así como ustedes, también, abogados, pensaron, ¿no? Si nos sale el impuesto a las sobreganancias mineras, nosotros presentamos una demanda, ¿no?, en contra de esa ley. ¿Cuál será la respuesta del tribunal? Similar, ¿no? Ustedes ganan más, en consecuencia por el valor solidaridad, la norma es válida.
paguen. Entonces ellos se anticipan, como dice acá el colega, se anticipa y ¿qué dicen? Mejor voluntariamente vamos a aportar al Estado, ¿no? 500 millones de soles. Y luego, uno de las propuestas del actual presidente era, ahora sí, implementar esa ley, ¿no?, de ordenancias mineras. ¿Y qué sucedió ahora? También igual, la norma, si se da, va a ser declarada constitucional y vamos a tener que pagar. ¿Mejor qué hacemos? Mejor a ese aporte voluntario que entregamos hay que aumentarlo un poco más. Ahora no son 500, sino son 3.000 millones de soles al año. Entonces sí importan, ¿no? Sí importan esos conceptos. Les dije al inicio, el tribunal en las sentencias ha señalado que lo que queremos es que se vaya plasmando y concretando esta idea del Estado constitucional de derecho. Todo gira en torno a la Constitución. Y no solamente en torno a la Constitución, sino a la persona humana. Y luego entramos al tema de los principios constitucionales. ¿Qué son los principios? ¿Serán normas? También son normas. Son normas orientadoras. ¿Qué nos orientan? Para la aplicación, para la interpretación del derecho. Son normas orientadoras. Hay una suerte de división en lo siguiente. Las normas pueden ser divididas o clasificadas en materia constitucional en normas, reglas y normas, principio. Las normas, reglas señalan mandatos que se tienen que cumplir sí o sí. Si no se cumplen, hay una consecuencia. Son normas, reglas. En cambio, hay otras normas que son, digamos, una suerte de estipulaciones abiertas, que justamente estamos diciendo hace un rato, que buscaban orientar. Cuando tienes un problema, ¿cómo decides? Esas normas principios solamente te orientan, te dan una pista, te dan una señal. Por ejemplo, hay un caso civil que señala lo siguiente. A ver, un joven quiere adoptar al hijo de su pareja. ¿Qué se requiere? ¿Qué artículo es del Código Civil? Que señala el número para la adopción, 483, el Código Civil. ¿Qué se requiere para adoptar? Es una sumatoria, ¿no? 18 años más la edad de la persona que quieres adoptar, así de sencillo. Eso es lo que se requiere. Entonces la persona presenta la demanda, pero tiene un año menos que lo que requiere la ley. Respuesta del juez: improcedente y infundada. Improcedente. Luego, apela, va a la sala de familia, la sala de familia dice, bueno, señor, le falta un año, no lo podemos hacer. Recurso que llega a la Corte Suprema, cosas raras así, de las pocas sentencias que la Corte Suprema empieza a elaborar, dice lo siguiente: hace lo que ustedes están viendo aquí, esa apreciación. Si aplicáramos solamente, recuerdan ustedes que existen en el derecho las normas y las conductas, normas y conductas. Es el tribunal, disculpen, dice la Corte Suprema, si solamente aplicáramos la norma y la conducta que se quiere realizar, la respuesta sería que no se le puede conceder la adopción porque le falta el número. Pero dice la Corte Suprema que no solamente existen derechos, valores, aquí existen los principios. Si nosotros aplicamos la norma del Código Civil tal como está, el señor no podía adoptar al menor. Pero como también funcionan los principios, pues tengo que aplicar lo que ustedes ya conocen, el principio del interés superior del niño. En consecuencia, por ese principio del interés superior del niño, voy a hacer, ¿qué le voy a hacer a la norma? Ya saben la respuesta, la inaplica. El artículo del Código Civil inaplica y le concede la adopción a este señor. Entonces los principios sí se utilizan. En materia constitucional, ¿cuáles son los principales? El principio pro homine. El principio pro homine es el principio más importante, ¿no? En torno a ello gira todo el derecho. Pero frente al principio pro homine hay otro principio que se lo opone,
Justo es su antítesis. Miren, si yo entiendo que lo más importante es la persona, estoy con el principio pro. El tribunal ha señalado que, digamos, las bases jurídicas, los principios básicos del movimiento nacional son estos dos, promine y al principio seguridad jurídica. Y nos podemos dar cuenta ahora que justamente están en un nivel así de confrontación. Esto, ¿a quién va a defender? A la persona, ¿no? Normalmente a la persona. ¿Esto qué debe defender? Al ordenamiento jurídico, es decir, a las normas. Entonces va a haber una confrontación. ¿Se protege el derecho fundamental o se protege el cumplimiento de la norma? ¿Cómo resuelven normalmente los magistrados en el Poder Judicial? Principio de seguridad jurídica, ¿no? Claro, nos evitamos problemas, ahí justito, cerquitas a lo que dice la norma, ¿no? Y estamos tranquilos ahí. Promine y principio de seguridad jurídica son los principales. Hay muchos más, pero esos son los principales. Entonces, la Constitución como norma jurídica es medida. Cuando ustedes quieran saber si una norma es o no válida, van a hacer ese trabajo. Sencillo. Parte formal, parte material. Se respetan los derechos, se respetan los valores, se respetan los principios. Un ejemplo sencillito, muy facilito. Si lo escucharon, disculpen, otra vez. Muy facilito. Hay una norma ahora que no es decreto legislativo, pero vamos a imaginar en ese momento que es un decreto legislativo. Solo se contratará en los colegios nacionales a los docentes titulados que hayan formado parte del tercio superior. La norma existe. Se ha hecho mediante un decreto legislativo. Decreto legislativo 788. ¿Qué tengo que hacer? Ver si formalmente es válido. ¿Qué necesito para saber si el decreto legislativo es válido? Les había dicho, se requiere una ley del Congreso que autorice. Claro, se requiere que la materia sea la que el Congreso autorizó y se haya hecho dentro del plazo. Hasta ahí, sencillo, ¿no? Parece que formalmente está bien. Materialmente, esa norma, ¿qué creen? ¿Es válida? Mejor lo ponemos así, para que les interese a ustedes. Solo se contratará en la administración pública a los abogados titulados que hayan formado parte del tercio superior. Ahí ya medio que nos preocupa, ¿no? Porque ya parece que no vamos a estar ahí. No hemos formado parte del tercio superior. Miren, esto es de esa forma tienen ustedes que ir analizando una norma. Si cumplen con los dos pasos. A veces la respuesta es fácil, a veces la respuesta es sencilla. Si no, vamos a tener que utilizar otra forma de razonamiento. Pero por lo pronto, debemos tener presente que la Constitución entonces tiene una doble naturaleza, política y jurídica. Esto ya se supone que ya le explicaron a ustedes en su primer día de clase, así que no lo vamos a hacer. Pero de estas teorías que existen, vamos a ver esto. Hay varias teorías sobre el tema constitucional. Una de ellas es la teoría institucional, y quizás es la que el tribunal utiliza. La teoría institucional y esta de acá, la teoría de la garantía procesal. Esas son las que el tribunal pareciera que el tribunal se adscribe. Teoría institucional. ¿Qué son los derechos fundamentales? Naturaleza, doble carácter, doble dimensión. Una dimensión subjetiva, o sea, el sujeto lo protege a las personas, y una dimensión objetiva. ¿Cómo es eso? En todos los elementos jurídicos se debe proteger los derechos fundamentales. Doble dimensión de los derechos fundamentales. Subjetiva, te protege a ti. Objetiva, de pasadita que te protege a ti, protege a todos los ciudadanos. Eso se denomina la doble dimensión de los derechos fundamentales. Subjetiva y objetiva. Protege a la persona, protege el orden instituido. Luego,
se debe identificar el contenido esencial de derechos fundamentales. Ese es un problema. Ese es un problema para ustedes, abogados, litigantes. ¿Qué pasa? Que cuando ustedes presentan una demanda de amparo, por ejemplo, tienen que pasar, ¿por qué escollo? Es un escollo grande, no hay una valla enorme. ¿Cuál es la valla enorme? El artículo 5 del Código Procesal Constitucional. Ese que nos dice que solamente serán admitidos aquellos que protejan el contenido constitucional directo, ¿no? Otra palabra que están diciendo, solamente el contenido esencial. ¿Y quién define? Cosa definir. Sabemos nosotros que en el derecho existe una determinación enorme y grande con respecto a los conceptos jurídicos. ¿El Código Procesal Constitucional lo define? No lo define. En la Constitución se ha hecho alguna salvedad, alguna restricción para las acciones de garantía. Se ha dicho, se protegen los contenidos esenciales de derechos fundamentales. ¿Eso dice? No dice eso. No dice eso. El tribunal lo ha utilizado. A algunas personas les puede parecer bien, a otras personas les puede parecer mal. ¿Recuerdan ustedes ese caso de los pensionistas, del caso del derecho a la pensión? ¿Sí? Eso fue el año 2006. El Tribunal Constitucional tenía aproximadamente 10.000 casos. Los 10.000 casos, 6.000 amparos. De los 6.000 amparos, 5.000 el tema de la pensión. Entonces, como los magistrados también desarrollan política, pero política jurisdiccional, el tribunal pensó, si seguimos con esta cantidad de expedientes, ¿qué va a pasar con nosotros? La gente va a pensar lo mismo que piensa sobre el Poder Judicial, que nos demoramos, que no atendemos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos para desprendernos de esta cantidad enorme de expedientes no atendidos, no tramitados? Pensando, ¿verdad? Existe dentro de la doctrina constitucional la denominada teoría institucional, que señala que solamente se protege del derecho fundamental lo que más vale, lo más importante. A eso le llaman el contenido esencial. Y así hizo el tribunal, ¿no? Digo que la pensión tiene muchos aspectos, pero yo solamente voy a proteger lo más importante. ¿Qué cosa es? Que nadie gane menos que 415 nuevos soles, ¿no? Que yo tenga acceso a una pensión y que también se atenderán los casos de pensionistas que están enfermos o tienen una edad bastante avanzada. Eso para mí es el contenido esencial del derecho a la pensión, señor del tribunal. El resto es derecho fundamental, pero yo no lo veo, que lo vea la justicia ordinaria. Los miles de expedientes pasaron a la justicia, la mayoría de la justicia contenciosa administrativa, ¿no? Y ahí siguen tramitando. Entonces, los conceptos teóricos son importantes. Asumir algún concepto, mire, eso es lo que ocasiona. Algunas personas dirán, pero el Poder Judicial y el TC se ordenaron. Eso será para nosotros, pero para las personas que están tramitando, que están a punto de tener sentencias, volvieron a calificar nuevamente las demandas. Una demora. Bien. Esta es la teoría institucional. Pero esta teoría, la garantía procesal. Esta es importante. A ver, ¿recuerdan ustedes que existen, les había dicho que algunos derechos fundamentales están en el artículo 2 y otros se han ido creando? ¿Sí? Se han creado nuevos derechos. Por ejemplo, el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y el derecho al debido proceso son derechos fundamentales positivizados en la Constitución. ¿Están positivizados en la Constitución? Pareciera que no. ¿Dónde están? Están incluidos en el artículo 139. ¿Y qué prescribe el 139? Principios y derechos de la función jurisdiccional. En palabras mejores, son las reglas de los jueces. Todos los jueces tienen que aplicar. Son reglas de los jueces. Son garantías procesales, es decir, la garantía que tienen los justiciables cuando salen un proceso. Esos principios los tienen que cumplir los órganos jurisdiccionales. Pero el tribunal ya hace muchos años atrás ha señalado que el 139 y el inciso tercero también debe considerarse como derecho fundamental. Ahí tenemos la tutela judicial efectiva y el debido proceso. Entonces, han sido elevados a la categoría de derechos fundamentales. Se parecen ambos, ¿no? Tutela judicial efectiva y debido proceso son bastante parecidos. Lo que pasa es que el
constituyente del 92, tratando de poner lo mejor de la vitrina ahí en la Constitución, buscando, encontró que la tutela judicial efectiva era un concepto utilizado en Europa continental, ¿no? España, Alemania. Y el debido proceso también, pero en Norteamérica, en Inglaterra. Entonces hay que poner todo lo bueno. Y juntaron a los dos ahí, a los dos conceptos. Tutela judicial efectiva es acceso a la justicia, sentencia fundada en derecho y sentencia ejecutable. Acceso a la justicia, sentencia fundada en derecho y sentencia ejecutable. Y el debido proceso, su sinónimo, derecho de defensa. ¿Sí? Derecho de defensa. Es decir, que en un proceso yo debo recibir el mejor trato de derecho posible. Tiene que ser un proceso justo, como dice Reinaldo Bustamante Alarcón, proceso justo. ¿Qué debe contener ese derecho? La posibilidad que yo pueda hablar, expresarme, derecho a alegar, derecho a aportar pruebas, derecho a impugnar, derecho a resoluciones judiciales debidamente motivadas, derecho a un plazo razonable. Todo eso involucra el debido proceso y más. Se parecen bastante, pero la diferencia quizás sea lo que más saltante. Tutela judicial efectiva, aplicación en sede judicial. Debido proceso es más grande, es más amplio. El debido proceso es de aplicación no solamente en sede judicial, sino también en sede administrativa. ¿Qué más? En sede corporativa. ¿Cuál será la sede corporativa? Personas acá reunidas somos una corporación. Por ejemplo, este lugar, esta institución, el Colegio de Abogados de Lima, los colegios profesionales, las asociaciones, los clubes. En todos ellos se tiene que respetar el debido proceso. Entonces, esta es la teoría de la garantía procesal. ¿No? El derecho procesal es esencial, no solamente en sede judicial, sino administrativa, parlamentaria, corporativa. Y la condición procesal no solamente se reduce a su ámbito formal, sino también a la materialidad. Esas palabras más fáciles de digerir son las siguientes. El debido proceso, ya entendemos, es un derecho fundamental, ¿no? Estamos claros en eso. Tiene una doble dimensión, todo tiene una doble dimensión. Tiene un aspecto formal, debido proceso formal, que se cumpla el procedimiento, que establece el Código Procesal Civil, el Código Procesal Penal, pero tiene otra partecita también grande e importante, que se llama debido proceso sustantivo. Debido proceso sustantivo. Es decir, que las decisiones en cualquiera de estas sedes tienen que ser razonables, argumentadas, pensaditas. Y eso es lo que vamos a ver justamente en el otro grupo de diapositivas. ¿Alguna idea ya tenemos ahora de qué cosa? De los principios, ¿no? Son normas orientadoras en la interpretación y aplicación del derecho. Son normas deontológicas, es decir, así debería ser. Finalmente quedan como pistas, como señales que el operador del derecho lo va a utilizar cuando tiene un problema que resolver. ¿Qué más habíamos visto de los principios? Que están dentro de lo que se considera como la parte dogmática de la Constitución, como el contenido esencial, como el núcleo duro de la Constitución, es decir, lo que tiene siempre que respetarse. Los principios tienen plena vigencia, tienen que respetarse. Y hay dentro de estos principios constitucionales existe este denominado principio de proporcionalidad. Les comentaba que existen una serie infinita de principios, todos tratarlos súper complicados, pero mejor les digo que es de utilización, que es de aplicación. El principio de proporcionalidad. ¿Cuándo se aplica el principio de proporcionalidad? Cuando el Estado interviene, siempre con la finalidad de proteger a los ciudadanos, pero afecta sus derechos. El principio de proporcionalidad está unido a la técnica de la ponderación. El Estado, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, cuando dictan sus normas, lo hacen, es evidente, con la sana intención de proteger de mejor manera a los ciudadanos, ¿no? Todas las normas tienen finalidades que cumplir. Lo que pasa es que a veces cuando protegen normas,
disculpen, cuando protegen derechos, afectan a otros. Me estoy recordando ahorita la ley de Cofopri, por ejemplo. ¿Recuerdan la ley de Cofopri? Esa ley que hace el gobierno del presidente García. Una síntesis. Se van a expropiar los terrenos a fin de formalizar la propiedad de los invasores, de los informales. ¿Cuál es la finalidad? Formalizar la propiedad informal, ¿no? Eso nos llama la atención, nos parece bien. Entonces, esa es una norma que está favoreciendo a unas personas, tiene una finalidad. Pero, ¿qué más está haciendo? Está afectando a otras personas. Y los propietarios de esos terrenos, y las personas que estaban en discusión judicial sobre esos terrenos, las personas que estaban definiendo los contornos de las urbanizaciones, de los terrenos, en las municipalidades, ¿eso qué quedó? Quedó en nada. Entonces, a veces, muchas veces, las leyes favorecen, es cierto, pero también perjudican a otros. Aquí también el principio de proporcionalidad. Una norma que busca verificar si es válida la intervención del Estado en los derechos de las personas. Y la ponderación, conflicto o colisión entre derechos fundamentales. Recordamos hace un momento, le dije que existe una norma que señala que solo se contrata en los colegios nacionales a los docentes titulados del tercio superior. ¿Qué protege esa norma? ¿Qué busca? Mejorar la calidad educativa, ¿no? Claro, derecho a la educación. ¿A qué se enfrenta esa norma? Como el derecho a la igualdad. O sea, hay derechos que están en confusión, que están en conflicto. ¿Cuál gana? Con la norma que yo les di en ese momento, con la plantilla que les precede la parámetro de ley formal y material, no se resuelve el caso. Necesitamos otra idea, otra argumentación. Esa idea, esa argumentación, ese método es el test de proporcionalidad o la técnica de la ponderación. Regresando al principio de proporcionalidad, ¿qué cosa es entonces? Es un principio general de rango constitucional que tiene función controlar todo acto de los poderes públicos en los que puedan verse lesionados los derechos fundamentales. Función, controla los actos de los poderes públicos. ¿Cómo se verifican los actos de los poderes públicos? Normalmente con normas, ¿no? Con leyes. Entonces, voy a verificar si esa ley es o no válida. Mi profesor me enseñó el parámetro de validez, pero me fue insuficiente. Necesito otros elementos de argumentación, de raciocinio. Ese argumento es el test de proporcionalidad. El Tribunal Constitucional. Razonabilidad y proporcionalidad. A ver, este test es medio complicado. Vamos a una partecita, que es ¿cómo se aplica? ¿Qué tengo que hacer? Ahí está. Este test de proporcionalidad tiene, digamos, unas etapas, unas fases. También le llaman subprincipios. Vamos a tratar de hacerlo aquí en la pizarra para que lo entendamos de mejor manera. Me decía, ¿cómo lo aplico? Analizo la norma, paso por paso. Primero veo si la norma es idónea. Otro paso, veo si la norma es necesaria. Y al final, si igual no encuentro respuesta, voy a tener que hacer lo que se llama la ponderación, lo que se llama proporcionalidad en sentido estricto. Proporcionalidad en sentido estricto. Más facilito, ponderación. Idóneo, ¿qué veo? A ver, tiene que haber una relación, un medio y un fin. ¿Cuál es el medio? Por ejemplo, la norma que le dije hace un momento, la norma que dice, solo se contratan a los profesores del tercio superior. ¿Cuál es el medio? El decreto legislativo. El decreto legislativo, ¿no? Ese es el medio. ¿Cuál es el fin? ¿Qué busca esa norma? Mejorar la educación, seguro, ¿no? Mejorar la educación. Yo mejoro la educación mediante esta norma que solamente contrata a la educación superior. Hasta aquí parece que sí, ¿no?
Es idóneo, hay una relación de causalidad, de medio a fin, entre mejorar la educación o solo contratar a los mejores. Parece que sí. Esto se llama examen de idoneidad. Examen, fase, subprincipio, etapa, varios nombrecitos para decir que voy analizando paso por paso. Primer paso, examen de idoneidad. La norma que entonces es idónea. Hay un medio que busca un fin. Hasta ahí estoy bien. ¿Qué más tengo que hacer? Si yo paso esta partecita, si creo que la norma es idónea, diré que la norma es constitucional. ¿Ya? Si yo creo que la norma o el medio busca el fin, logra el fin, la norma es constitucional. Entonces tengo que pasar a la otra parte, a la otra fase o etapa. Acá tengo que buscar lo siguiente. Acá sí tengo que pensar más. Tengo que buscar otra alternativa. Tengo que ponerme a pensar si para mejorar la educación la única posibilidad es contratar a los del precio superior. Tengo que pensar, tengo que razonar. ¿Qué más habrá? ¿Cómo mejoro la educación? ¿De qué forma? ¿Mejores colegios? ¿Mejores sueldos de los profesores? ¿Mejor capacitación? ¿Mejor tecnología? ¿Estas son qué cosas? Son alternativas. ¿Era la única alternativa para mejorar la educación solo el precio superior? No, había más alternativas. Entonces, si no era la única, la norma ¿qué será? Inconstitucional. Para que la norma que estoy analizando sea constitucional, tiene que ser la única alternativa o la mejor alternativa. Pero si yo me pongo a pensar y encuentro otras más, la norma será inconstitucional. Para que quede más clarito. Cuando analizo tengo que ver si hay más posibilidades. Si hay más, ya piña. La norma es inconstitucional. Es lo que tengo que hacer. Pero por razones didácticas, ¿eh? Solamente, por razones didácticas. Vamos a imaginar que esta norma se ha dado... ¿cuándo empiezan las clases? En marzo, ¿no? ¿Sí? Ya, la norma se ha dado el 5 de febrero. Entonces, el 5 de febrero se da la norma. Y ustedes han pensado que, por ejemplo, se podía hacer un curso, lo que antes se conocía como el Plan CAR, ¿no? De enseñar a los profesores un curso de capacitación previa. Pero el curso demora 2 meses, Ya que demora un mes, no se va a poder hacer. Estamos 5 de febrero, las cosas empiezan en marzo. Luego, pero si se les brinda mayores ingresos a los profesores, no, pero ya se aprobó el presupuesto nacional. Ingresos suplementarios en marzo no hay, porque eso se va a hacer en la legislatura ordinaria. Solamente por fin de didáctica, imaginemos que la única posibilidad era hacer este concurso, y solamente a los precio superior. Si era la única alternativa, la norma es constitucional. Solamente para fines didácticos, para pasar a la otra etapa. Si hasta acá yo he encontrado que la norma es constitucional, voy a hacer el último examen. Se llama proporcionalidad en sentido estricto. Se llama ponderación. Más facilito. Es poner en una balanza jurídica, en los fines de la balanza, dos cosas. ¿Qué pondré? Seguro que voy a poner lo siguiente. Voy a poner el fin de la norma. Y frente al fin, he estado viendo acá que se habían afectado derechos fundamentales, sí, ¿no? ¿Qué derechos se han afectado? Parece que se ha afectado a la igualdad. Y si acá encuentro, yo me pongo más fino, voy a ver que frente a la igualdad, ¿qué derecho hay acá al frente? El derecho a la educación, pues, a una buena educación. Y acá ya estoy en problema. ¿Por qué estoy encontrando? Que encuentro derecho a la igualdad y derecho a la educación. ¿Cuál vale más? No se sabe, ¿no? Porque teóricamente los derechos fundamentales están en un plano de igualdad, tienen el mismo valor. Entonces con esa plantilla que les enseñé al inicio no se puede resolver el caso. Voy a tener que cosas, hacer la ponderación, tengo que hacer lo que se llama el balancing.
la ponderación, poner en la balanza, pensar cómo resuelve este caso. Robert Alexis dice que debe ser la ponderación de pesos. Ponderación de pesos. Esta partecita, colegas, estudiantes, es bastante subjetiva, hartamente subjetiva. ¿Por qué? ¿Qué tengo que considerar? Algunos elementos tengo que considerar. ¿Qué introduzco? A ver, lo más importante, ¿no? El sentido de justicia, para empezar. O sea, la persona que analiza esto tiene que tener altos valores de justicia. ¿Qué más? No me sirve esto de repente para hacer valor de justicia, porque ambos me parecen derechos justos que deben aplicarse. Entonces, puedo utilizar del análisis económico del derecho lo que se llama el costo-beneficio. Costo-beneficio. Es decir, perjuicio, en palabras más sencillas, perjuicio y beneficio. ¿Qué más? ¿Qué más utilizo? ¿Qué tanto me importa a mí, operador del derecho, los derechos fundamentales? ¿Qué valor le doy a los derechos fundamentales? ¿Cuál es mi conceptualización de los derechos fundamentales? Es decir, en lo que estoy analizando, ¿cuál es la intensidad de la afectación? ¿Cuál es la intensidad de la afectación? ¿Esto quién lo resuelve? Los 7 magistrados del tribunal. ¿También lo hacen los jueces? Claro, también lo pueden hacer los jueces. Lo pueden hacer, en la capacidad de hacerlo. Cuando resuelven un caso, por ejemplo, un amparo, lo pueden hacer. Entonces, les decía que esto es altamente subjetivo. Según Alexis, lean ustedes Robert Alexis, esto lo voy a hacer, según él, bajo unas fórmulas matemáticas de cuál pesa más. Pero yo les digo que lo que tienen que utilizar es el sentido de justicia. El tema de perjuicio-beneficio y qué tanto se afecta el derecho. A ver, veamos acá. Aquí tengo al profesor o a la profesora. A ver, nos podemos a pensar un ratito. A ver, si se hace el concurso, imaginemos, se hace el concurso, ¿cuántas personas no van a participar del concurso? Miles no van a participar. Y eso por un lado. Por el otro lado, se hace el concurso, salen, digamos, 1000 profesores con buenas notas. Esos 1000 profesores, ¿a dónde se van a ir? A los colegios. ¿Pueden replicar su buena formación en los alumnos y en otras personas? También parece que sí. ¿Cómo elijo entonces cuál es la respuesta? Podríamos pensar, por ejemplo, si yo que no soy juez superior y no me consideran poder participar en otros concursos, o ya no puedo empezar más en concursos. Ya no, pues porque la norma está diciendo que solamente el juez superior. ¿Eso lo puedo arreglar? Ya no lo puedo arreglar, ya, voy a quedar excluido. Como decía, esto va a depender de nosotros, qué tanto nos interesa. Otros pueden decir, mira, es cierto, hay un perjuicio, esos profesores no van a poder postular, pero el beneficio es grande porque miles de estudiantes van a recibir mejor educación. Entonces, como dice Peter Habermas, ¿qué es la norma constitucional? La norma constitucional, disculpen, es una textura abierta. ¿De quién va a depender la respuesta correcta? De nosotros. ¿Cómo buscamos una respuesta correcta? Y aquí es otro tema. Con la argumentación. Tienen ustedes todos tratar de leer a Manuel Atienza y otros autores también, que nos enseñen a argumentar, a pensar. Porque aquí levantamos la mano y la mitad dirá a favor del derecho a la igualdad, la otra mitad dirá a favor del derecho a la educación. Y ambas respuestas pueden ser correctas. Entre comillas, jurídicamente, ¿cuál valdrá más? La que esté mejor argumentada, la que esté mejor razonada, la que utilice todos estos conceptos que estamos viendo acá. Y esa es una exigencia que a quién se le hace. Ahora, a los órganos jurisdiccionales, ¿no? El caso de Juliana Yamoja es importante para nosotros, operadores de derecho, no solamente por el tema del parricidio. ¿Por qué es importante? ¿En qué radica la importancia? Porque en esa sentencia, el tribunal lo que hace es dar una indicación precisa a los órganos jurisdiccionales. Le dice, de ahora en adelante, el debido proceso, en la parte que dice debida motivación de los procesos judiciales, no solamente es poner la norma y coincidirla
con el hecho, con la conducta. No, esto ya no es así, dice el tribunal. Eso es incorrecto. Ahora tiene que tener una estructura lógica, jurídica. Las resoluciones judiciales tienen que tener una estructura lógica jurídica. Ustedes sentaditos aquí, ¿para qué me sirve? ¿Cómo para qué me sirve? Para que ustedes puedan, ¿qué cosa? Pedir la nulidad de una resolución, para apelar de una resolución. ¿En qué van a fundamentar su pedido de nulidad o de impedimento fundatorio? En que esa resolución judicial no cumple con ¿qué? Con una jurisprudencia constitucional. Más, no cumple con un mandato de la Constitución, es la debida motivación. ¿Cuál es la estructura de esta debida motivación? ¿Recuerdan? Tiene dos partecitas. Las resoluciones judiciales tienen que tener una debida motivación. Pero profesor, usted dijo hace un momento que el debido proceso no solamente era aplicable en qué sede, en sede judicial, sino en sede administrativa. Ah, claro, tiene que ser aplicable en todas las sedes. ¿Esto qué significa? En consecuencia, que una resolución judicial debe contener esta estructura mínima. Tiene que tener una motivación interna y luego tener una justificación externa. Motivación interna tiene dos partecitas: corrección lógica y coherencia narrativa. Profesor, ¿por qué no se explica esta partecita? Ah, ¿por qué le dije en ese momento? ¿En qué nos habíamos quedado? En tratar de determinar si la norma, ¿qué cosa era? ¿Constitucional o inconstitucional? ¿Qué necesito? Argumentos. Necesito argumentos. Los argumentos los tengo que construir a partir de esta estructura que dice el tribunal, mandato para los jueces. Corrección lógica y coherencia narrativa. La corrección lógica facilita aplicar la norma pertinente al caso concreto, es fácil. Coherencia narrativa: hechos probados, medios probatorios debidamente corroborados. Por ahí parece que no hay problema, ¿no? Parece que los jueces no saben jugar en esto, ¿no? Porque corrección lógica y coherencia narrativa es su trabajo, es su chamba de los jueces. En esta partecita, justificación externa, ¿qué será? Para nosotros, para empezar por ahí, sencillo, ¿no? Es una concordancia. Concordancia entre los considerandos. Hay una coherencia entre considerando a considerando. Ustedes ya más fino, con mayor, tiene que haber una justificación de las premisas. Justificación de las premisas. ¿Cómo se entiende esto? Tenemos un caso de mejor derecho de propiedad, por ejemplo, ¿ya? ¿Cuántas posibilidades mínimas hay? Dos, ¿no? Demandante y la del demandado. ¿Qué más? La doctrina, otra más. Lo de la jurisprudencia, de la Suprema, tenemos 4 posibilidades jurídicas. ¿Qué se le dice ahora, qué se le exige ahora a los jueces? Que tienen que justificar su decisión, es decir, tienen 4 posibilidades, tienen que explicar las posibilidades y decir por qué optan por una y desechan las otras. Es cierto, ¿no? Eso va a poder hacer los jueces, como la cantidad de experiencia que tienen, no, difícil, pero mínimo tienen que hacer esta justificación, ¿no? La justificación de las premisas. Motivar adecuadamente es sustentar el porqué de tu decisión. Esto es lo que se conoce ahora como la debida motivación. Entonces, les decía, ¿no? Tenemos que leer, tenemos que repasar nuevamente esta sentencia de Yamoja. Ahí está la explicación de cómo deben elaborarse y pensarse las resoluciones judiciales. Una resolución así elaborada sí cumple con la debida motivación. Entonces, ahí están los principios o fases, ¿no? Buscar el fin, si el fin es válido, la norma es idónea. Y segunda parte, pensar un poquito más y encontrar si hay una alternativa. Si hay alguna alternativa a la norma que yo estoy revisando, la norma será
inconstitucional. Tiene que ser la mejor o única alternativa para que la norma sea debidamente validada. Y lo último, el examen de proporcionalidad, ponderación. Para eso requiero tener mayores elementos en cuanto a la argumentación. Esto lo hemos visto. El caso de la calle de las Pisas. Aquí, ¿qué pasó? La ordenanza municipal restringe el horario de atención a los establecimientos. Y siempre piensen en las fases o principios. A la norma, yo leo la norma y quiero buscarle una finalidad. ¿Cuál es la finalidad de reducir el horario de atención en la calle de las Pisas? ¿Para qué se hace eso? A ver, acá no está. Aquí no lo he puesto, a propósito. ¿Para qué la municipalidad reduce el horario de atención? Todo tiene una finalidad. Puede ser buena, mala, regular, pero tiene una finalidad. ¿Cuál será la finalidad? ¿Qué buscaría usted? ¿Qué sienten cuando pasan por esa zona? ¿O a qué se dedica esa zona? Al ruido, ¿no? Claro, el ruido. Lo que buscaba la norma era proteger el medio ambiente, evitar la contaminación acústica. Esa era la razón. Finalidad, derecho, protección del derecho al medio ambiente. ¿Cuál es el medio? ¿Cuál es el medio? Restringir la atención de la discoteca, por ejemplo. Hasta ese momento la norma, ¿qué es? Si cumple con la idoneidad, la norma es constitucional. Vamos a hablar de otra parte. ¿En qué consistía? El examen de necesidad. ¿Qué tengo que hacer? Me ponen a pensar. ¿Existen más posibilidades para reducir la contaminación acústica? ¿Existe o no existe? ¿Qué se puede hacer? Bajar el volumen, pero el volumen ¿cómo bailan? ¿Cómo bailan? Algo por ahí, algo tiene que ver. Se construyen, hay unas estructuras para reducir los ruidos, por ejemplo. ¿Qué más? ¿Qué más se puede hacer? Pero tiene que empezar en esa forma, ¿no? Primero veo si la norma cumple el fin, ¿sí? Parece que cumple el fin. Luego, más posibilidades. Uno, poner estructuras, pero tenemos más posibilidades. Mudarlos del lugar, ¿se puede hacer? También, ¿no? Pero eso será perjudicial para ellos, un costo económico. El tema es que usted tiene que pensar otras posibilidades. Si las otras posibilidades son mejores que la que está en la norma, ¿qué pasa con la norma? La norma es inconstitucional. Esa es la figura, es lo que hay que hacer. Ahora, si ustedes no encuentran otras posibilidades mejores, ¿qué pasa con la norma? La norma será constitucional y tendrán que irse a dónde? A la otra fase, al principio de proporcionalidad. ¿Qué pesarán ahí? ¿Qué pesaremos? En un lado la balanza algo, en otro balanza otra cosa. ¿Qué será? La finalidad de la norma es, pondremos seguro, el derecho al medio ambiente, ¿no? Y el otro lado, al trabajo. A libre acción tiene que ser claro, muy bien, eso es lo que vamos a hacer. Así tienen que ir elaborando su examen. A ver otro. Por acá. Aquí hay una para... Este está aquí mejor. El caso alternativo. Es más llamativo. A ver. La demandante fue sancionada con expulsión por haber sido sorprendida el día 23 de septiembre de 2003, aproximadamente a las 7 de la noche, en uno de los ambientes privados del baño de damas, del segundo piso del área de prensa del Senado, en compañía de su enamorado Mario Alonso Mondragón Sánchez, a oscuras, sin responder al llamado de la instructora Débora Guamán, lugar en el que estuvieron besando, hecho que constituye falta grave contemplada en el numeral 9, inciso L, manual de conducta.
A ver, ese es el caso, ¿qué hago? Algo tengo que claro. Siempre medio fin, ¿no? Por ahí voy, medio fin. A ver, aquí que hay un reglamento, ¿no? ¿Reglamento? Manual de conducta. Hay un manual de conducta. ¿Eso qué será el manual de conducta? El medio. ¿Y el medio qué dice? O sea, no está ahí, pero debe sancionar ese tipo de conducta. Pone una cierta disciplina al interior de la institución educativa. Normas éticas. ¿Y al otro lado qué será? ¿Cuál es el fin? El medio es prohibido estarse besando ahí en el Senado. Fin. Disciplina, orden. Por ahí va, ¿cómo vamos? ¿Qué examen es? De idoneidad y moral. Claro, fin moral. Entonces, por ahí va como que es idóneo, ¿no? Ya vamos que es idóneo. Hasta el momento la norma es constitucional. Ahora, al otro examen de necesidad. Hay otras posibilidades, aparte de sancionar esa conducta para mejorar la disciplina al interior de la institución. Por ejemplo, ¿qué hacemos? Poner zonas especiales para desastre, darle ambiente así propicio. No, pero ¿qué otras posibilidades existen? Llamarle la atención. ¿Qué le pasó a ella? La expulsaron. Y entonces esto nos va a servir para lo siguiente. Le decía sobre qué cosa, sobre el debido proceso. ¿Recuerdan? El debido proceso tiene dos dimensiones. Uno, formal. Ver que se cumplan los procedimientos interior de los códigos. Y el otro es debido proceso sustantivo. ¿Qué significa? Que cuando se impongan sanciones, las sanciones tienen que ser razonadas, proporcionales. La conducta con la sanción tiene que haber una proporción, no puede ser desproporcionada, rebasar los límites de lo correcto, digamos, o de lo mesurado. En este caso, hay dos cosas que analizar. El que se esté empezando realmente es una conducta que puede ser reprimida para pensarlo. Luego, lo otro, la sanción de expulsarlo de la institución por estarse pensando es proporcional. Estas respuestas son, digamos, de cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestros criterios. ¿Qué dice? A ver, el TC, en el caso específico, actos reñidos con la moral y las buenas costumbres, el grado de certeza exigible en la conducta prohibida puede ser complementado mediante las reglas básicas del sentido común, toda vez que la moral es la ciencia que trata el bien en general. De ahí que a pesar de la imprecisión con que ha sido prevista la conducta tipificada en el reglamento interno, no puede prima facie ser considerada inconstitucional. Por tanto, no es inconstitucional la sanción cuestionada, dada que su imposición denota la estricta observancia del principio de legalidad, puesto que se aplicó la sanción que estaba previamente contemplada en la norma, que sanciona como prohibida la falta en la que incurrió la demandante. Fallo TC, infundada la demanda. ¿Qué pasó? Y las sentencias didácticas que nos habían dicho, ¿recuerdan? ¿Recuerdan en qué empezó la exposición? El tribunal ha dicho que estamos abandonando ¿qué Estado? El Estado de Derecho y la ley, el principio de legalidad. Que lo que debe ser materia de protección es la persona, el principio pro hominem. Es decir, todo lo más favorable a la persona. Pero falla así, falla de esta forma. La aplicación correcta del test, ¿cuál sería entonces? Según ustedes. Según nosotros, ¿qué podría ser? Tenemos que aplicar el tema del principio de proporcionalidad en cuanto a que tiene que haber una correspondencia entre el acto con la sanción, ¿no?
Incluso, por ejemplo, la ley general de protección de desafíos ahí lo señala, tiene que aplicar la racionalidad, la proporcionalidad. Había un caso, ¿recuerdan ustedes el caso del doctor, doctor Romero, el expresidente de la Corte Superior de Justicia de Lima? ¿Recuerdan? Fue sometido a un proceso disciplinario y el Consejo Nacional de la Magistratura, en una decisión, digamos, singular, no reiterada, utiliza el principio de proporcionalidad, que dice, la conducta realizada por el magistrado, de no haber en la nueva resolución explicado su cambio de criterio, es una conducta, dice, grave. Es una conducta grave, señalan. Sin embargo, la sanción tiene que ser sopesada en función a su actividad jurisdiccional anterior. Y anteriormente, según la resolución, su foja de servicios no deja vislumbrar ninguna sanción. Es decir, es un hecho aislado, único. Por lo tanto, a pesar de ser grave, no es proporcional la destitución con la conducta cometida. Y le ponen una sanción de una suspensión, ¿no? Ponen una suspensión. Otro tema del principio de proporcionalidad aplicado a sede administrativa es el caso del trabajador de la Juzgada de Chorrillos, ¿no? Que fue sorprendido, que ingresó a laborar en estado de ebriedad. Fue también separado de la institución, el tribunal dijo, es una conducta grave, pero que, argumentando, pero que no ha ocasionado efectos desde su institución. Por lo tanto, la institución es en demasía. Miren, estos conceptos que hace el tribunal a veces, con nosotros, todos están sujetos, como habíamos comentado, a la susceptibilidad. Esta partecita que habíamos comentado de proporción en sentido estricto, eso lo vamos a hacer de mejor manera cuando mejor conozcamos qué cosas, los métodos de la argumentación, la forma de interpretar, que creo que ustedes lo van a ver más adelante, ¿no? Pero hay formas de interpretar, hay principios de interpretación, hay métodos de interpretación. Eso lo haremos de mejor manera para resolver estos casos de test de proporcionalidad. Entonces, ¿qué me debe quedar claro para mí? Me debe quedar claro que el tema constitucional realmente ahora es importante. No hay forma de escaparnos a él. No hay forma de escaparnos a él porque el tribunal, no sé si ustedes revisan, tiene lo que se denomina una revista que se llama Gaceta Constitucional, ¿no? Del tribunal. Y una partecita de la revista, no lo he traído acá, pero dice oráculo jurídico. El tribunal en cada edición de esa revista va señalando su explicación respecto a diferentes derechos. La palabra propicia, ¿no? Por ejemplo, miren, la verdad jurídica la digo yo. La digo yo en mi sentencia, la digo yo, la expreso en diferentes materias. Entonces lo que nos debe quedar claro a nosotros es lo siguiente. La parte dogmática, esto de los valores, los derechos, los principios son de absoluta aplicación. En los tres rubros que hemos mencionado, la parte más importante, el tribunal ya ha dado respuesta, ya ha dicho de qué forma o de qué manera se debe pensar e interpretar. Yo los animo, les sugiero, es de rapar el tribunal, vean la parte de principios constitucionales, separación de poderes, sentencias normativas, ahí para cada tema hay una respuesta. Para cada tema hay una respuesta. Luego, ¿dónde más se va a aplicar lo que estamos hablando? Cuando veamos amparos y la demanda de inconstitucionalidad. Ahí vamos a ver el test de proporcionalidad mejor plazo. Bueno, colegas y estudiantes, gracias por su atención. Yo regreso creo en un mes más.